Internacional en este momento. Estoy aquí con unos libros que le voy a agradecer a Batalla de Ideas. Uno de ellos se llama China en el desorden mundial, la transición histórico-espacial y el ascenso de China desde una perspectiva latinoamericana. Gabriel Merino con Amanda Berrenengoa, con Julián Vilmes, y otro que se llama Nuestra América, Estados Unidos y China, transición geopolítica del sistema mundial, que coordinan Leandro Morgenfeld y también Gabriel Merino. Vamos a conversar un poco esto porque trae en realidad algunas reflexiones de la realidad geopolítica, y hay un tema que coyunturalmente está obviamente en el centro de la información, pero que está bueno siempre poder ir un poquito para atrás para repasar de dónde se viene y en qué esquema geopolítico se ordena eso. Para eso es un placer darle la bienvenida justamente a Gabriel Merino. Él es analista internacional, es doctor en ciencias sociales, una de las voces, a mi modo de ver, más interesantes, más lúcidas en la materia. Gabriel, bienvenido. Aquí estamos con Leonardo Martín, Úrsula Asta. ¿Qué tal, Leonardo, Úrsula? Un gran gusto estar con ustedes. Y gracias por la presentación y por la difusión de los libros. Bueno, de hecho los tenemos aquí marcados en la imagen. ¿Puedo contar una infidencia? Úrsula tiene 200.000 anotadores, señaladores en el libro. Después vamos a mandar una foto. Después te mandamos la foto, Gabriel. No sé cómo tiene tanto. No me deschaves, sí. Pero lindos, se ve lindo con colores. Bueno, voy a empezar por el final, si se quiere, Gabriel, que tiene que ver con lo que está sucediendo ya hace más de una semana entre Israel e Irán, este intercambio de misiles, que obviamente tiene en vilo al mundo, que tiene esta pregunta sobre qué pasa en términos nucleares. Me gustaría tu mirada de lo que está pasando. Y para mí hay que ver ahí que Netanyahu tiene por lo menos 4 razones fundamentales para explicar o para entender por qué inició el ataque y por qué está buscando una escalada de una guerra con Irán que ya tiene sus años, una guerra híbrida, una guerra que tiene ciertas características particulares, sí, pero que evidentemente está buscando, ¿no?, una escalada importante, y en esa escalada involucrar a Estados Unidos, que ya está profundamente involucrado obviamente en la defensa de Israel, pero sobre todo para un ataque directo a Irán, donde Estados Unidos participe de forma directa, justamente. Uno es por la debilidad política y hasta jurídica de Netanyahu y su propia coalición de gobierno, ¿no?, del sionismo extremo y de ultraderecha. Necesita la guerra y consume la guerra, ¿no?, porque justamente eso es lo que le sostiene en el poder, y lo estamos viendo. Eso se viene estirando y viene utilizando esa misma cuestión hace ya un tiempo largo. Sí. Entonces eso es una primera cuestión. La segunda cuestión es porque quiere impedir a toda costa un acuerdo nuclear. El ataque no es para impedir el desarrollo de un arma nuclear de Israel, que de hecho las propias agencias de inteligencia de Estados Unidos dicen que, de Irán, porque las propias agencias de inteligencia de Estados Unidos dicen que eso no está en curso, que no hay un arma nuclear desarrollándose por parte de Irán, sino justamente impedir un acuerdo que era, ¿no?, lo que días después del ataque era la 6ª ronda de conversaciones con Trump, con el gobierno de Trump y el gobierno de Irán, para ver si se llegaba a un acuerdo. Entonces eso es clave, quiere impedir por a toda costa ese posible acuerdo. Sí. Después yo creo que hay un elemento ahí que asociado a ese, que obviamente, si bien Irán no tiene capacidad de construir una bomba nuclear, sí tiene muchas capacidades nucleares, y Israel quiere mantener el monopolio nuclear en esa región, que es clave, digamos, para su cierta superioridad estratégica que tiene en ese plano, ¿no? Eso también es un condimento importante. Después, hay que tener en cuenta ahí, me parece importante, que Israel, y sobre todo, Netanyahu sabe que hoy tiene una oportunidad también porque tiene muchos neoconservadores y sionistas dentro del gobierno de Trump que apoya ese plan de Gran Israel, que absorba los territorios
palestinos, Sí. y que vaya contra Irán como gran enemigo regional, porque el objetivo fundamental ahí es, para estos neoconservadores, desde el proyecto para el nuevo siglo americano, de hace 30 años, el objetivo es controlar Medio Oriente, porque ese control de Medio Oriente, de alguna manera, a partir de ese control es posible la primacía o restablecer la primacía estadounidense a nivel mundial, ¿no? O sea, hay una tesis ahí fuerte, que ya lo vimos durante el gobierno de Bush, y ahí tenemos que encuadrar, ¿no?, la guerra en Afganistán, la invasión a Afganistán, la invasión a Irak, y un montón de otras acciones. Pero bueno, eso, los neocons, que en muchos casos son además también profundamente sionistas, no tienen ahí, o Netanyahu tiene un apoyo en ese sector muy fuerte y quiere aprovechar eso, digamos, lo ve como el momento. Y por último, digamos, para ver algunas de las razones y entender el contexto, Sí. yo creo que también estos mismos sectores ven que esa región está cambiando progresivamente sus correlaciones de fuerza hacia otro lado o en otro sentido, en detrimento de los intereses del occidente geopolítico, donde Israel actúa como fortaleza de ese occidente geopolítico en dicha región, o como avanzada, ¿no? Que es, nosotros vemos una región que mira cada vez más hacia el mundo emergente, que mira a los BRICS, que tenemos ya Irán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos dentro de los BRICS, Arabia Saudita con un pie adentro, un pie fuera, decidiendo qué va a hacer, Claro. Turquía como miembro no pleno, pero sí socio. Tenemos una región que se estabilizó de alguna manera los conflictos en el mundo islámico, en el mundo musulmán, a partir del acuerdo propiciado por China entre Arabia Saudita e Irán, ¿no? Eso es un acuerdo muy, muy importante. El acuerdo que tiene Irán con China desde 2021 por $400.000 millones, pero además China de alguna manera con eso rompió en parte la guerra económica que sostenía Estados Unidos y el occidente geopolítico, Israel contra Irán. Los acuerdos que acaba de hacer hace poco Rusia con Irán, ¿no?, de asociación estratégica integral en enero de este año. Es decir, es una región que yo le llamo ese centro de Afroeurasia, esa región central de Afroeurasia, porque Medio Oriente es una manera occidental de ver esa región. Claro. Entonces, que es un gran centro logístico, que eso a veces no se pierde de vista, se resalta, ¿no?, la cuestión de la producción de petróleo y hidrocarburos, pero es un tremendo centro logístico mundial históricamente y en la actualidad, y bueno, que está jugando otro papel, se está reequilibrando. Entonces, es algo a tener en cuenta también para entender por qué también Irán no quiere saber nada con la guerra, porque entiende que las tendencias se favorecen y que es parte de la construcción de ese mundo emergente. Claro. Israel, en cambio, está muy decidido y tratando de avanzar a toda costa junto con los neocons de Occidente hacia la guerra. Ahora en este mapa que arrojaste un poco para comprender, o algunas claves para comprender lo que está sucediendo, y mencionaste otros países, me pregunto entonces, para quizás clarificar, pareciera esto servirle a Israel, y quizás solo a Israel, no lo sé, porque Estados Unidos, te pregunto ahí qué rol crees que está cumpliendo, qué es lo que crees que le sucede en torno a ingresar o no de manera militar o directamente de alguna manera, y los demás países, Rusia, China, incluso los de Asia Occidental, qué posiciones están teniendo. Bueno, Estados Unidos está cruzado por fuerzas, ¿no?, internas en disputa en torno a esto. Porque dentro del gobierno de Trump está cruzado por fuerzas internas. Por un lado, ese sector neoconservador del establishment republicano, prosionista, que donde Israel es parte de sus, por así decirlo, de sus intereses geopolíticos fundamentales, sus códigos geopolíticos fundamentales, esta idea de Gran Israel y el control de Medio Oriente. Para ese sector estaba lanzado la guerra y le hicieron de alguna manera, le forzaron, le metieron un golpe interno a Trump, porque Trump estaba en plenas negociaciones y en ese contexto se produce el ataque. No es que no le avisaron sobre el ataque, pero medio que desde mi criterio se lo impusieron.
de alguna manera le corrigieron el rumbo con respecto a ese tema clave. Porque Trump tiene ahí, lo podemos ver, ¿no?, en la entrevista de Ted Cruz con Carlson, sí, ¿no?, ese cruce entre el neocon típico Ted Cruz, que ni siquiera sabe cuánta población tiene Irán, pero bueno, a él le dicen que el objetivo es Irán y va a por eso. El senador dice y el presentador Sí. de televisión, que tienen dos posiciones distintas. Claro, y Carlson, que es bien de la base MAGA, del Make America Great Again, ¿no?, de base nacionalista, que es que no quiere involucrarse en guerra, que quiere reequilibrar el presupuesto estadounidense y que las guerras y la sobreextensión imperial están destrozando ese presupuesto estadounidense y su consecuente déficit. Quiere, ¿no?, concentrarse más en la reconstrucción del poder interno, del poder económico, de industrializarse y en todo caso focalizar más los objetivos contra China. Y aparte ven que estas acciones empujan a varios países como Irán, como Rusia, ¿no?, a China. Entonces, bueno, ellos, ahí la interna se ve. Y una cosa que me llamó la atención, que el propio Wall Street Journal, en general está, ¿no?, asociado al establishment norteamericano, sí, y con mucha influencia del Partido Republicano, saca una nota diciendo los servicios de inteligencia estadounidenses, a pesar de Trump, dicen que Irán no está construyendo una bomba atómica. No ese es el plan. Es decir, no es como en Irak, que todos cierran filas con la idea de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, y en todo caso después de esa revisión, no, pero el establishment ahí cerró filas y dijo, vamos por Irak, invadamos Irak, y sostengamos esa tesis absurda sobre las armas de destrucción masiva que tiene Irak. En este caso, antes de que se produzca el ataque, claro, el propio establishment, o parte, en realidad una fracción del establishment económico, le está diciendo, mirá, no, o sea, está haciendo mintiendo. Ese argumento no es válido, las agencias de inteligencia no sostienen eso. Entonces, bueno, vas a tener problemas. Entonces ahí mostró una fractura grande. Eso por el lado de Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso vimos un Trump que estaba a punto de atacar y se frenó. Sí, que ahora dijeron que van a decidir en las próximas 2 semanas. Permitime un elemento para reponerlo, porque el argumento que utiliza el 13 de junio Israel es que Irán está cerca de tener un arma nuclear y por eso, bueno, estas informaciones de los organismos, de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, porque en realidad ese fue el primer argumento que utilizó Israel, ¿verdad? Claro, y después lo empezó a cambiar o mezclar con la idea de cambio de régimen, que es en realidad el verdadero objetivo. O sea, el objetivo es instalar un régimen como el de la pre-revolución del 79, tipo una dictadura como la de Pahlaví, más adicta con la del Shah, ¿no? Más cercana o alineada al occidente geopolítico y por lo tanto también a Israel. Gabriel, de hecho se deslizó varias veces, sí. Gabriel, ¿cómo andas? Leonardo Martín te saluda. Si hay una escalada militar, como tranquilamente parece que puede haber con una intervención de Estados Unidos, ¿qué puede pasar con Rusia, con China, que son aliados de Irán y que obviamente estratégicamente es un país muy importante? ¿Pueden tener algún tipo de imaginás de intervención, de colaboración en este caso? Mira, esa era la otra parte, de hecho, de la pregunta de Úrsula que no contesté. A ver, las asociaciones entre Rusia, China e Irán son cada vez más importantes. De alguna manera ahí se estableció un triángulo que es visto desde Occidente como contrahegemónico, ¿no? Un triángulo en Eurasia contrahegemónico, así como ese triángulo contradictorio entre Rusia, China e India es el gran triángulo motor de las potencias emergentes de tamaño continental. Nosotros vimos que en los últimos días tanto Rusia como China rechazaron el ataque a Israel fuertemente. Lo vimos al propio Putin diciendo que habían hablado con las autoridades iraníes y que le habían ofrecido sistemas antimisiles, defensas antiaéreas y demás cuestiones que todavía Teherán no había aceptado, pero como diciendo, bueno, nosotros vamos a apoyar y a proveer armamento, que eso es clave porque
un ataque aéreo estadounidense. Una cosa es que Irán tenga sus propios sistemas antimisiles, otra que tengan los rusos, que tienen una tremenda capacidad de generarles serios daños a las propias al propio armamento estadounidense. Entonces ahí hay un punto clave. Después, recordemos, China antes del ataque ya se estaba desarrollando los primeros pasos de un tren directo que une Teherán con Xinjiang, la provincia hacia el occidente de China, sin un tren directo entre China e Irán. Y como parte de una cooperación que viene creciendo, y también se vio que China estaba proveyendo materiales, probablemente para la construcción de armamentos, que además China es el gran comprador de petróleo iraní, ¿no? China tiene, insisto, cada vez mayores inversiones en Irán. Entonces, tenemos que pensar estas articulaciones no como alianzas, no es que ellos se van a meter directamente en la guerra, por ahora, por lo menos, no sé, pero digo, estamos hablando de escenarios los más probables o los menos, ¿no? Uno puede hacer ejercicios en distintos escenarios. Yo creo que el escenario dominante es que ellos no se van a meter, no se van a involucrar de forma directa en una guerra, no es un sistema de alianzas, porque es un sistema de asociaciones más flexibles, donde no necesariamente si atacan a uno de los miembros de esas asociaciones, todos los demás tienen que ir en su apoyo para no generar justamente esquemas rígidos que puedan rápidamente ir a una escalada de guerra mundial convencional. Creo que es propio de la dinámica de esta guerra mundial híbrida y fragmentada que estamos viviendo, pero lo van a apoyar, o sea, lo van a apoyar bajo distintas modalidades. Creo que también eso, de alguna manera, lo entiende Estados Unidos, y encima entiende claramente que lejos de lo que quería Trump, que era alejar a Rusia y a China, ¿no? O a Rusia de China, acercarla a Occidente, esto también va en el camino de seguir reforzando ese triángulo contrahegemónico o visto por Occidente como un gran desafío, ¿no? a su poderío mundial. Me parece, y yo creo que fue un enorme gesto que pocos días antes de la asunción de Trump, cuando nosotros todos sabemos que, así como sabemos que con Biden iba por Ucrania, digamos, con Trump iba a ir, es decir, sobre todo por los neocons que nombró dentro de su gabinete, iba a ir por Irán, iba a tener como objetivo Irán. Que pocos días antes de esa asunción de Trump, Rusia haya firmado esa asociación estratégica integral con Irán, es todo un gesto y un símbolo como diciendo, bueno, guarda, ¿no? Por dónde van, mira las cosas, porque no vamos a soltar la mano a Irán. Es Gabriel Merino con quien estamos hablando. Por último, quizás es de difícil respuesta porque es más bien, bueno, un qué va a pasar, pero se habla mucho de un riesgo nuclear en esta confrontación. ¿Ves que eso es un escenario posible? Y hubo muchas amenazas con el tema del empleo de armas nucleares tácticas, pero bueno, que por más que sean tácticas, siguen en el terreno nuclear. A ver, yo creo que el armamento nuclear es sobre todo por disuasión. De hecho, sí, ¿por qué no quieren que Irán tenga armamento nuclear, como se lo desarrolló Corea o como se lo desarrolló el propio Israel? Sí. Es porque le daría una capacidad disuasiva que ante cualquier ataque, una potencia que ponga que ponga en peligro la propia existencia o intereses vitales del Estado iraní, bueno, tener una capacidad de respuesta o un ataque contundente a su adversario. Creo que el armamento nuclear se usa como gran elemento disuasivo, es un elemento central para disuadir una invasión, un ataque de una gran potencia. No creo que es difícil verlo, ¿no? Que se utilice que como lo vimos también en el tema de Ucrania, que muchas veces se habló, ¿no? Rusia va a atacar con armas nucleares tácticas. Difícil que se utilice, ¿no? En el plano de un ataque, de una ofensiva. Yo creo que eso se guarda o se deja como elemento disuasivo. Obviamente uno puede decir, bueno, si vos proyectás y por estos ataques iraníes creciente, pongámosle, hacia Israel, puede, en un caso de amenaza existencial, Israel utilizar ese armamento nuclear, y bueno,
no sabemos. Es difícil, pero, a ver, una cosa son ataques con misiles que dañan infraestructuras claves, una amenaza existencial es una invasión directa con tropas iraníes y no sé, chiitas de la región sobre Israel, y eso es un escenario más lejano, me parece. Pero bueno, la amenaza está, el problema es que estamos medio al borde, ¿no? O sea, lo que tiene esta guerra mundial libre y fragmentada a medida que escala es que las posibilidades de que se desarrolle una guerra convencional nuclear, ¿no? Se respiran mucho más cerca o nos aparecen mucho más cerca, con lo que eso sería de catastrófico para la humanidad. Pero bueno, yo creo que por el momento esto se va a mantener en esta dinámica de guerra mundial híbrida y fragmentada, y la cuestión nuclear se resguarda o es un elemento más bien disuasivo que otra cosa. A ver, ¿sabes lo que pienso, Gabriel, con lo que en el último tiempo se están corriendo tantas fronteras? Digo, uno no imaginaba que podía haber un conflicto militar en Ucrania, que Israel iba a terminar atacando Irán concretamente, más allá de la amenaza. Entonces, como que se van corriendo las fronteras aceleradamente en el último tiempo, da la sensación. Sí, tal cual, ¿no? Por eso digo, sobre todo post pandemia, donde se aceleraron un conjunto de tendencias en la actual transición, también vimos una escalada grande general en este corrimiento de fronteras, para usar tu palabra, Leonardo, ¿no? de esta guerra mundial híbrida y fragmentada. Eso es así, ¿no? Lo vemos cotidianamente, pero también recordemos, ya en el primer gobierno de Trump y los neocons festejaron haber asesinado a Soleimani, segundo, tercero y gran amigo del Ayatollah, Khamenei, de Irán, ¿no? Un general muy, muy importante, y hizo un acto público, Trump, festejando el asesinato. Eso es un acto de guerra total. Claro. Y eso pasó, ¿no? Hace ya varios años, ¿no? Y junto con ello, una guerra económica descomunal contra Irán, que yo lo pongo en estos términos. Imagínense que a Argentina le impongan sanciones y no podemos vender soja al mundo. O sea, imagínate te comen los piojos, para decirlo así en términos barriales, ¿no? O sea, de morir de hambre, porque eso te descalabra completamente la economía. Bueno, un poco le pasó eso a Venezuela. Entonces, ese ataque contra ellos fue fuerte, aunque desarticulado en parte por esas asociaciones euroasiáticas en la cual viene Irán compartiendo. Claro. Pero digo, esto viene, es como decir, bueno, no sé, era difícil ver un ataque directo de Israel a Irán, y ocurre. Era difícil ver, ¿no? Imaginar esa escalada de Ucrania, ocurre, mucho la veníamos viendo que se estaba desarrollando desde 2014, pero bueno, una cosa es decir que va a ocurrir, otra cosa es que ocurra. Se corre todo el tiempo la frontera. Esperemos que se mantenga, ¿no?, en los cauces, o que no siga escalando hacia una guerra convencional nuclear entre potencias, porque, bueno, eso sería, después nos gobernarían las cucarachas, digamos, al mundo, porque difícilmente siga existiendo la humanidad. Sí. Gabriel Merino, analista internacional, muchísimas gracias por este paso por Feas, Sucias y Malas aquí en Radiográfica. Un abrazo grande. Bueno, un gusto. Disculpe, estoy muy resfriado y espero que haya salido. Te agradecemos mucho. Un abrazo grande. Perfecto, abrazo. Salió. Gracias. Es Gabriel Merino a quien escuchaban. Él es doctor en Ciencias Sociales, es sociólogo. Bueno, su tema justamente de investigación y de análisis es la política internacional. Recomendábamos unos libros de él. Miren, voy a usar la cámara ahora sí. Use. Nuestra América, Estados Unidos y China, coordinado por Gabriel Merino y Leandro Morgenfeld es uno. Y tenemos otro aquí, le agradezco a Batalla de Ideas, este es el que está todo marcado, de Gabriel Merino, Amanda Berrenengoa, Julián Vilmes, China en el desorden mundial, es así, y tiene unas cuantas marquitas, está buenísimo, la verdad, los recomiendo un montón. Significa que lo está leyendo. Este ya lo terminé. ¿Ya lo terminó? Ahora, sí. Después se lo paso. Sí. Bueno,